Bueno, les voy a presentar a Lina para quienes no la conocen. Lina es colega, amiga y eh, aliada teórica, podríamos decir, ¿no? Eh, Trabajamos cuestiones similares, estamos investigando algunas cuestiones en relación a las disidencias sexogenéricas y al psicoanálisis en vías de pensar alguna mutación epistemológica. Así que bueno, se las presento. Lina Rovira es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, también es magíster en la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista con orientación en género y en disidencias de la heteronorma y en parentescos ampliados. Lina tiene un libro de su autoría que está publicado, que ustedes lo pueden leer, lo recomiendo mucho, que es Sexuación, Normalización, en el que trabaja un análisis de las distintas lecturas que se han hecho dentro del psicoanálisis más hegemónico en relación a las fórmulas de la sexuación. Libro que me parece de referencias para pensar ese tema y sobre todo las lecturas que se han hecho de las fórmulas de la sexuación, que varias de esas son las que se nos transmiten en algunos espacios de formación universitarios. También, ¿me escuchás bien, Lina? Sí, te escucho perfecto, Narela. Bueno, Sí, también sí. Lina trabaja en el psicoanálisis desde el pensamiento crítico y con lo que Ana María Fernández diría una recursividad, como analizando qué es lo que pensaba a la luz de los desarrollos que va trabajando, de investigaciones nuevas, articulaciones nuevas. Entonces, algo que charlábamos era que vos en otro momento hubieras por ahí adherido más a esa posición teórica del psicoanálisis más tradicional, pero hoy tenés como una perspectiva más crítica respecto de eso. ¿Querés decir algo en relación a Exactamente. eso? Ujú. Claro, bueno, un poco lo que sucede con la lectura de este libro tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Que yo creo, Florencia Farías fue profesora mía y yo 10 años antes quizás hubiera acordado con la lectura de este libro y bueno, va pasando el tiempo, uno va haciendo como una especie de revisión del desarrollo de los conceptos teóricos. Entonces hay conceptos teóricos que uno va encontrando en distintos libros, como por ejemplo en este, que ya quizás uno siente que no sirven para utilizarlos en la práctica clínica, que dejan a un montón de personas y de padecimientos de esos sujetos por fuera porque no llegan a poder abarcarlos, ¿no es cierto? Un poco esa es la situación con respecto a la lectura crítica de estos libros. Y es un poco lo que decías vos, Narela, con respecto al pensamiento crítico, ¿no es cierto? Totalmente, sí, bueno, son libros donde quienes estamos tratando de articular el psicoanálisis con los estudios de género, con la teoría queer o con estudios críticos sobre la subjetividad, nos encontramos que hay toda una serie de prejuicios que aparecen ahí de manera implícita, pero que tienen consecuencias en lo que se teoriza con respecto a la sexualidad, a los vínculos, a lo masculino, lo femenino, al sexo, lo que se entiende como sexo biológico y que tiene consecuencias en cómo eso impacta en la clínica, donde ahí eso refuerza la necesidad de revisar esos supuestos. Exactamente. Sí, yo creo que lo interesante acá es poder hacer genealogía de los conceptos, ver Ujú. la historia de los conceptos, porque es importante pensar que nosotros, como psicoanalistas, somos hijos de la modernidad y quizás ya no nos sienta tan bien esta modernidad, que quizás a Freud le parecía interesante el desarrollo de la ciencia, esta ciencia que se plantea un poco el progreso de lo humano, pero nosotros parados en esta era geológica del antropoceno, en Ujú. donde nosotros mismos como humanos generamos efectos geológicos devastadores, ya esta modernidad no nos sienta tan bien y quizás hay conceptos que se han gestado en este pensamiento moderno, como muchos de los que utiliza el psicoanálisis en cuanto a los dualismos hombre-mujer,
Todo el orden social que toma el psicoanálisis, cuando digo psicoanálisis me refiero al psicoanálisis más hegemónico y tradicional. Eh, entonces, estos conceptos son parte de esta modernidad y quizás en este momento no sirven para pensar estas realidades que ya están mostrando otras necesidades. Entonces, el pensamiento es situado, la ciencia y los aportes científicos también están situados, y en esa situación es importante ver este contexto, ¿no? Entonces, esta salida de esta epistemología moderna para poder entrar en otras epistemologías, con otras lógicas. Salir de la lógica fálica también, y un poco lo que muestra el libro es que está centrado en todo este tipo de epistemología de la diferencia sexual, de la diferencia de los dos sexos, el binario, ¿no? Tal cual. Cuando hablábamos un poco con Narela, pensábamos que es interesante plantear, por ahí podríamos plantear algunos ejes, decíamos, en cuanto a revisión, ¿no es cierto?, de los conceptos, ver cómo se va utilizando el concepto de qué mujeres, qué tipo de mujeres, qué concepto de cuerpo se trabaja, qué concepto de diferencia sexual o qué epistemología de la diferencia sexual. ¿Qué lugar ocupa el concepto de falo como organizador de la subjetividad? ¿Y qué orden simbólico es el que está sustentando todos estos conceptos? Un poco, ese sería un poco el orden en que podríamos irlo viendo, un poco entre las dos. Si querés yo puedo ir como planteando, en principio, esta primera pregunta. También pensaba, aprovechando el tema de las fórmulas de la sexuación, y tomando por ahí una parte de las fórmulas que me gusta, es cuando, es decir, tomando los giros lógicos que realiza Lacan en el seminario 19 para construir las fórmulas, que va a tomar un análisis que hace Brunswick, esto es en la página 103 del seminario 19, en donde va a tomar el cuadrado de Apuleyo que trabaja Aristóteles, y va a decir que están todas las S que entran en P, están algunas S que entran en P, y ¿dónde quedan aquellas S que no entran en P? ¿Dónde quedan aquellos casos que no entran al universal? Entonces, esta manera de analizar el cuadrado lógico podría servir para ver qué pasaría con aquellos casos de finales, o supuestamente finales de análisis, que no entran en los finales de análisis estipulados como los esperados por este psicoanálisis. Serían estos casos que incomodarían, que no entrarían en la universal afirmativa, que sería lo que propone la teoría. Entonces, pasando un poco a los ejes, tomamos el eje... Un segundito, Lina, antes de pasar a los ejes, para quienes no conocen el libro o del tema que vamos a trabajar hoy, quería hacer como una introducción mínima de qué es lo que se trata el libro, qué es lo que la tesis principal de Florencia Farías, para que después vayamos a abordar estos ejes que fuimos delineando. Por un lado, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto, sí, porque nos salteamos ese punto. Claro, bueno, el libro que recuerdo vamos a comentar hoy, es Mujeres al Fin, de Florencia Farías. El subtítulo es Testimonios, Goce Femenino y Fin de Análisis. Es un libro del 2017, o sea, de hace 5 años. Florencia Farías es psicóloga, psicoanalista, es docente en clínica de adultos en la UBA, es actriz también, protagonizó una obra sobre Freud, y este libro es el libro que escribe con una tesis, que es que hay una diferencia entre el final de análisis en el caso de hombres y el final de análisis en el caso de mujeres. Esa es como la premisa. Hay una diferencia que se basa en el sexo,
¿no? O sea, y acá empiezan como las ambigüedades, porque por un lado habla de un final de análisis en el que se accedería a una posición femenina independientemente del sexo, pero también habla de un final de análisis en el cual alguien se vuelve mujer, y esas personas que se volverían mujer, porque aparece varias veces esta idea de volverse mujer en el transcurso del análisis, esas personas son mujeres cis, ¿no? Y, de hecho, gran parte del libro está tomando testimonios del pase, de analistas que hacen el pase, de mujeres cis, ¿no? Salvo cuando toma alguna cuestión de varones, que toma testimonios de varones, pero de vuelta son varones cis. Entonces, la tesis central del libro es que acceder a la posición femenina sería como un efecto de llegar a un fin de análisis, que es una posición que comparte algunas similitudes con la posición del analista. ¿En qué punto? Esto propone la autora, que al final de análisis, cuando se hace el pasaje de analizante a analista, hay un encuentro con lo real. Hay como un encuentro con lo real que un real de goce, ¿no? Acceder a un goce suplementario, más allá del falo, dar cuenta de la inexistencia del otro y llegar a un goce suplementario que sería un goce femenino. Y porque ubica la posición femenina como ser objeto del hombre y así tener acceso a un goce suplementario, y la posición del analista también tendría que ver con ser objeto. En el caso del analista, ser objeto A, ubicarse, soportar el objeto A. Entonces, pero esa es la idea básica, que hay una diferencia que es específica, un fin de análisis que es específico de mujeres. Pero bueno, viene la complejidad de qué mujeres se está hablando, que eso nos lleva al primer eje. Exacto. Claro, sí, sí. Es un poco lo que estabas diciendo, son mujeres cis, mujeres hegemónicas, que tienen, bueno, ubicadas en un grupo determinado social, con un grupo, con una formación intelectual específica, o sea que se hablaría de un cis sexo genérico esencializado, ontologizado y hegemónico, Sí. binario, ¿no es cierto? Son mujeres Ese es hegemónicas y psicoanalistas, además, porque son personas que dan más, testimonio de pases, son todas psicoanalistas. exacto, exacto. Bueno, eso es importante. Esto lo hacemos nosotros el análisis ahora, pero la autora no. Lo que yo veo es que falta análisis de la historia, de los conceptos y de la situación contextual donde esos conceptos se generan, ¿no es cierto? Porque estos conceptos no son universales, son conceptos de este contexto, de ese contexto determinado, tal como decías recién. Entonces, bueno, todo el libro tiene este matiz, porque cuando Héctor López hace un prólogo, él cita la instancia de la letra, la cita del autor. ¿Se cortó? No, no, no. Unos segunditos, sí. Había quedado Había con un la instancia de la binario. letra. Claro, cuando Héctor López recuerda la cita de los urinarios de instancia de la letra, bueno, esto muestra que se está trabajando sobre un binario de oposición jerarquizada a hombre-mujer con el falo como ordenador y la diferencia sexual anatómica, genital, que va a llevar a los distintos finales de análisis. ¿No es cierto? Esta diferencia sexual, bien marcadamente anatómica, genital, y esto lleva a distintos finales de análisis. Entonces, aunque hay algunas citas donde se toma algunas frases de Lacan, del seminario, o citas de Lacan, del seminario 20, donde dice hombres y mujeres son significantes, de algún modo se recae nuevamente en este sexo biológico.
porque se está hablando de diferencia genital anatómica. Tal Y cual. de algún modo este significante fálico y es sinécdote, es el falo sinécdote de pene, hay una relación con el órgano masculino. Por eso que creemos que es una epistemología más bien biologicista la que sustenta el libro. Entonces, ahí estaría el tema este de qué tipo de mujeres, qué tipo de cuerpo y qué concepto de poder juega en el libro. Yo creo que acá el concepto de poder que juega es el poder hegemónico del hombre sobre la mujer, propio del orden social, del cual, bueno, de la ley del padre, del orden del poder jurídico de la ley, del intercambio de mujeres, y bueno, de una epistemología entonces de la diferencia sexual anatómica. Entonces, bueno, las mujeres son esas. El concepto de cuerpo, un concepto de cuerpo más bien sustentado en lo biológico, en donde habría quizás como un ordenamiento entre un cuerpo biológico, después la inscripción a la inscripción a la función fálica, el género que no figura porque es un concepto más bien de orden sociológico, Lo se tomo toman así las como una construcción social. como Sí. una construcción social. En lugar de género, por ahí se pueden tomar o se tomarían las identificaciones, y bueno, luego la elección de una posición de goce. Y todos estos niveles abrochados fijamente según el orden simbólico del aparato simbólico, que es el complejo de Edipo, que determina que las identificaciones tienen que ser con el padre del mismo sexo, biológico, y del mismo género, y que la elección de objeto tiene que recaer en el padre del sexo opuesto. Entonces, este sería el formato por el cual, siguiendo ese camino, se podría llegar a un final de análisis y lo que sería lo esperado en esta concepción del psicoanálisis moderna, siglo XIX y XX, pero que ya no va para el XXI. Entonces, bueno, de algún modo, todos estos conceptos se van tomando como estructurales, como a priori, como naturalizados, y que responden a un orden simbólico único y también histórico y universal. Entonces, bueno, tenemos este concepto de cuerpo, separado entonces del género y que se va a unir a las identificaciones ya establecidas por este aparato simbólico que es el complejo de Edipo, un concepto de diferencia sexual siguiendo la epistemología de la diferencia sexual del binario hombre-mujer, como esencializados, como prediscursivos quizás, porque se basan en la diferencia anatómica genital, y el orden social del complejo sostenido por la significación fálica y que toma como aparato operador al complejo de Edipo. Bueno, y los finales son estos. Ahora, todo esto visto desde afuera responde, si trabajamos con estas herramientas, estamos respondiendo al dispositivo de la sexualidad que planteaba Foucault, en donde tenemos prefijado cuáles son los modos de vivir la sexualidad, y esos modos son los que los sujetos tienen que ir cursando a lo largo de la vida. Quedarnos con estos conceptos me parece que es un poco pobre a esta altura, cuando en la realidad se están planteando cuestiones mucho más amplias, diversas y ricas. Claro, no es pobre en el sentido de que no alcanza para la diversidad de modos de vivir la sexualidad que hay, sino que también es pobre en el sentido de que es normativo, o sea, termina siendo normativo y prescriptivo de lo que debe ser la sexualidad femenina en este caso. Habla también de lo masculino un poco, pero el centro es lo que debe ser
una mujer que atraviesa un análisis, ¿no? ¿Qué es lo que alcanzaría? ¿Qué es lo que se espera que alcance? Yo Es- quería decir tres cositas en relación con eso. Primero, que el libro está justificado en la clínica, ¿no? Entonces, hay una hipótesis de base que es que hay una diferencia específica entre el fin de análisis de un hombre y de una mujer, y para eso van a recurrir a la clínica. ¿De qué manera? Con testimonios de personas que pasaron por el pase, de personas que, mujeres, cis. Entonces, hay como ya un sesgo en la muestra que se va a tomar, o sea, si lo tomamos como metodológicamente, ¿no? La autora dice, quiero saber qué es lo que ocurre específicamente en el análisis de mujeres. Y va a tomar a una muestra muy particular que son mujeres cis psicoanalistas. Entonces, para encontrar qué es lo que se encontraría al final de análisis. Esto es lo que vos decías se espera un universal, algo que sea para todas, se alcanzan estos. Porque lo que va a hacer es tomar esos testimonios y buscar cuáles son los puntos en común. Pero parecería que todas pasan por lo mismo, lo cual además lo plantean como una experiencia singular. O sea, lo plantea como algo que es propio de cada uno, que es único y que en cada uno es diferente, pero planteando de base que todas llegarían al mismo punto, ¿no? Ahora vamos exacto. a ir a alguno de esos puntos. Claro, eso es lo que yo hace un ratito decía. Todas estas mujeres entrarían en la universal, que serían todo lo que está propuesto, el camino propuesto para poder ser una mujer o volverse mujer. Que un poco en una conversación que teníamos, decíamos, siguiendo a Simone de Beauvoir, no se nace mujer, uno se hace, siguiendo este camino entonces, ¿no? Claro, Propuesto por este final de análisis. Pero este camino se puede dar en este grupo de mujeres, pero si vamos a África, o si vamos a otro contexto que no necesariamente es África, vamos a cualquier otro contexto, y vemos que esto no ocurre así, y no tiene por qué ser considerado patológico. Entonces, bueno, estos conceptos son totalmente situados, que es lo que faltaría. Si el libro dijera de entrada, estos conceptos son situados, uno podría decir, bueno, habilita a cierta confirmación de hipótesis, pero son conceptos que se toman como universales. Quizás esta es la parte que más se cuestiona, ¿no es cierto? tal cual. O sea, por ejemplo, hace una diferencia entre histeria y feminidad, donde histeria sería una feminidad que todavía no está realizada, ¿no? Una feminidad Es en menos, o sea, un paso previo a poder alcanzar la feminidad. Eh, Universal siendo el camino ideal normativo, dice Jessica. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hay un ideal de feminidad, sí, tomando este término de Jessy, hay un ideal de lo que sería la feminidad, porque no solo que se apoya en la epistemología de la diferencia sexual, cuando habla de mujeres, está hablando de mujeres cis y cis heterosexuales además, porque son todas heterosexuales además, no hay... la homosexualidad se menciona en algún momento como una fantasía posible, pero no como una orientación del deseo de alguna de las personas que está tomando para ir a contrastar su hipótesis. Eh, Son mujeres, además, donde de lo que se espera es que puedan eventualmente ser síntoma para un hombre o poder ser objeto del deseo de un hombre, pero pensando en una a priori heterosexual, ¿no? Totalmente, claro, pero aparte ahí ya incluida una aceptación de una situación de dominación de la mujer en relación bueno, de lo femenino en relación a lo masculino. Esta cuestión de la mujer como objeto y aparte, volviendo un poco a unos temas que estábamos trabajando ayer en un curso, a la idea de una correlación sujeto-objeto, el hombre sujeto, la mujer su objeto. Por más que esté por un ratito en objeto, estamos hablando de una noción moderna que es la correlación sujeto-objeto kantiana. Entonces, bueno, por eso yo decía que este libro es moderno, pero bueno, quedó en esta modernidad, no pasa más allá. Uh -huh. Este, y un poco, sí, está todo planteado así, porque también
el análisis que hace del amor, cómo lo vive el hombre, cómo lo vive la mujer, lo que decías recién, Naré, la mujer como síntoma del hombre. Bueno, y hay varios puntos, ¿no?, que tienen que ver con estos planteos. Claro, con cuál es el ideal de feminidad que hay. También, por ejemplo, toma esta pregunta freudiana con respecto a qué es lo que quiere la mujer o qué quiere la mujer. Y la respuesta que da es que la mujer realmente lo que quiere es ser amada, o sea, compensar su falta con el amor de un hombre. Exacto, sí, sí, claro. Eh, Compensar su falta y también dar como un borde y un sustento a ese ser que no llega a conformar porque falta el significante de la mujer en el inconsciente, claro. ¿no? Que este es otro gran tema, que esto es una hipótesis, pero esto, de algún modo, es una falta que está ubicada en la mujer. Es una falta que está ubicada en la mujer, pero en forma, a ver, sería como decir contingente. Esto no es de estructura ni es universal. Uh-huh. Entonces, Ni de una esencia del cuerpo tampoco. ¿cómo? No te escuché ahí bien, Narela. Que tampoco se deriva de una esencia del cuerpo, además, sino que Exactamente, depende de un orden simbólico histórico y de unas transformaciones exactamente. históricas en relación al sexo y al género. ¿Sí? Claro, claro, Uh-huh. claro. Sí, sí, sí. Y volvemos, porque la epistemología de la diferencia sexual en la que está sustentado el libro es la de la diferencia genital anatómica. Y si es por diferencias sexuales, las diferencias sexuales, no, primero que no es un concepto unívoco, y segundo que diferencias, hay, pero son montones las diferencias que hay, que pueden tener que ver con otros órganos del cuerpo, y con otras situaciones entre cada existente en relación al otro. Entonces, esta epistemología de la diferencia sexual anatómica es diseñada, es impuesta por ciertas epistemologías o digamos, ciertas concepciones. Y el cuerpo está diseñado, tenemos un cuerpo diseñado, con órganos diseñados, cuáles se usan para cuáles cosas, cómo se tienen las relaciones sexuales, y están basados en la biología y la reproducción. Y acá volvemos al orden simbólico basado este, en este estructuralismo moderno que toma el Lévi-Strauss. El Lévi-Strauss de las estructuras elementales del parentesco, porque Lévi-Strauss ya de viejito aceptó que él ya no pensaría como pensaba en esa época. Claro, en los Entonces, 50, de los 50, fines de los 40, por ahí, claro, sí. claro, claro. Entonces, esta epistemología de la diferencia sexual basada en la reproducción y en el intercambio de mujeres, y de algún modo esas mujeres en esos finales de análisis siguen en esa posición de ser objeto del hombre, objeto de intercambio, y bueno, como aceptando este modelo de dominación. Es como que está aceptado de algún modo. Claro, totalmente, está como naturalizado que la mujer tiene una posición subalterna al hombre. Y a la vez también está mujer y hombre definidos en relación al falo, porque se entiende como mujer a la que no tiene, y como hombre al que tiene, que es lo que tiene un órgano. Entonces sí, ahí está totalmente confundido falo en relación al pene. O sea, hay varias contradicciones en el libro, porque por ejemplo, en algún momento habla de hombre y mujer como significantes, de hombre y mujer como algo que no se relaciona en principio con una anatomía. Pero después habla de mujeres como, por ejemplo, hay un capítulo que empieza diciendo que lo más sustancial del capítulo sobre las madres, sobre el Edipo, Sí, sí. empieza diciendo que la propiedad más sustancial de las mujeres es la facultad que guarda su cuerpo para engendrar a un niño. O sea, define a la mujer por su capacidad reproductiva. Sí, sí, sí. Sí, ese capítulo que empieza con con una Un poesía epígrafe de Manuel claro, Hernández. de Miguel Hernández. Ese, Miguel Hernández. Exactamente. Bueno,
Yo creo que sí, que por eso están esas contradicciones, que de hecho aparecen en la misma teoría y el mismo Lacan las tiene en distintos momentos de la enseñanza. Y eso continúa y continúa cuando en realidad, haciendo una lectura de los estudios de género, uno puede abrir el panorama y poder, bueno, alojar otras subjetividades, ¿no es cierto? Hay muchas, y también aceptando toda esta cuestión con este modelo de amor erotomaníaco, en donde lo que decías recién, esta cuestión del miedo a la pérdida del amor, esta necesidad de que el hombre haga de relevo, tomando la cita de ideas directrices, del texto de Lacan, ideas directrices, que el hombre hace de relevo para que ella sea toda, para ella misma, etcétera. Siempre la mujer necesita hacerse amar recibiendo el falo a través de la metáfora de amor de su amante. Esta posición de la mujer es una posición que, bueno, es contingente, no es de estructura. Sin embargo, está planteado como que es de estructura y como que es la que posibilitaría ese pasaje al final de análisis. Claro. Tomar al hombre a título de significante, ¿no? Que representaría una mujer en relación a otro significante que no hay, que no existe porque es la tachada. Entonces ahí es notorio el falocentrismo, la mujer como lo real y representable, que necesita del lenguaje del hombre para tener un ser, y del relevo del goce fálico para llegar a su goce. Es como una forma de relación de la sexualidad impuesta por el discurso, pero esta modalidad de vínculo no es universal. Justamente se le escapa, me parece, o no puede analizar, o le aparece como un impensado esto de que se le presente como universal cuando en realidad es algo contingente, que es histórico, es situable, porque no toma en cuenta el concepto de género, porque ahí, o sea, todos estos como características que hacen a un ideal de mujer o de feminidad, están atravesados por estereotipos de género, incluso pensado género en sus sentidos más tradicionales, ¿no? Como estereotipos, como relaciones de poder entre hombres y mujeres. O sea, me parece que con esa categoría se podría analizar que ese ideal de mujer pertenece a un estereotipo de género, a un modo de habitar el género por subjetividades más hegemónicas dentro de un contexto heterosexual o heterosexista. Pero como rechaza que para el psicoanálisis se pueda pensar cualquier cosa en relación al género, que no se puede pensar nada en relación al género, porque el género no se lo toma como una categoría, ¿cómo decirlo?, apropiada para el psicoanálisis o pertinente, quedan como todos estos prejuicios que van atravesando todas las ideas que tenga en relación al fin de análisis de las mujeres. Exacto, exacto. Sí. Yo miraba un poco las consideraciones finales del libro, bueno, expresa, como habías dicho hace un ratito, que se encontraron diferencias entre los finales de análisis de hombres y mujeres, que el análisis permite pasar de, como decías hace un ratito, de la posición histérica a la posición femenina, que hay que realizar el duelo por la madre para pasar a la posición femenina, que se necesita hacer la inscripción a la función fálica y también aceptar la alteridad del otro, eso que resiste a lo simbólico, y eso está encarnado en lo femenino. O sea, son todos supuestos que son contingentes y se toman como universales, porque la histeria se puede pensar también como una manera de vivir de las mujeres, impuesta por el dispositivo de la sexualidad del siglo XIX, donde tenían que mantener ese deseo insatisfecho, pero esto no es de estructura, esto es lo que, en función de cierto contexto europeo de esa época, vivían las mujeres. Entonces, este orden simbólico
que ordena la histeria no es de estructura, es un orden que nace de la sedimentación de las normas sociales. Juega lo cultural. Y esto es importante y que es un poco el énfasis que me parece que hay que hacer, que la sincronía, el relacionamiento de la estructura y de la estructura psíquica y de la estructura social. Entonces, la estructura psíquica no está aislada de la estructura social, y ahí juegan justamente en la estructura social todos los elementos relacionados con los poderes, con los saberes de la época. Por eso es importante poder pensar que esta posición histérica es una posición en relación a lo que el contexto social de la época determinaba. Esta sexualidad como tan importante que surge, que de algún modo es generada o es impuesta por el contexto social, y no es algo, porque acá viene este tema, ¿hay una verdad sobre el sexo? ¿Es el sexo el centro de la vida de los sujetos, o el sexo fue el centro de la vida de los sujetos en una época determinada de la historia de la humanidad? Y acá entra un poco esta arqueología de los saberes, ¿no? El sexo no era lo mismo en la Edad Media. Entonces, ¿por qué surgen estas mujeres histéricas? ¿Es por estructura? ¿Es algo de una estructura fija y histórica, o esto está en relación al interjuego de lo individual y lo social? Entonces yo creo que está en función de este interjuego, y quedarnos solo con una parte del análisis es muy pobre y no ayuda. Tal cual. Entonces, bueno, esto, y situar esta alteridad del otro solamente en lo femenino también es de algún modo estar entrampado en este dispositivo de la sexualidad, porque no siempre esa alteridad va a estar encarnada en lo femenino, puede estar encarnada, y puede estar encarnada en un jaguar, puede estar encarnada en el sol, puede estar encarnada en distintas cosas. No somos la única cultura, hay montones de culturas. Claro, acá plantea algo así como que esa alteridad se encarna en quien tiene capacidad reproductiva, o en quien tiene útero, quien ha sido asignada al sexo mujer. Sí, bueno, y tampoco el libro contempla que ahora puede un varón tener un hijo. Entonces, acá hay cuestiones que en 2017 me parece que no se pueden dejar pasar. Y el deseo de hijo puede ser de un hombre también, de un hombre cis, biológico, de un hombre con órganos. Claro, sí, con un hombre cis, claro. El deseo de hijo se construye, no, porque acá queda como naturalizado también, ¿no? Y unido a esa corporalidad. Pero si ahora un hijo se puede tener de un modo, digamos, a través de una probeta, ¿por qué no lo puede tener cualquier persona? Me parece que hace falta abrir a lógicas polivalentes, a salir de las jerarquías, pasar a las heterarquías, pasar a lógicas abiertas. Estamos metidos en una jaulita acá. Tal cual. Y me parece que también que incluso aparte del problema desde el cual está planteado el libro, tiene que ver con esta raíz freudiana de pensar en lo específico del varón y la mujer en el análisis, ¿no? Sí. Pienso en análisis terminable e interminable, o sea, esos textos donde Freud plantea qué es lo que pasaría cuando se está llegando al final con un varón y con una mujer. Es un poco, está tratando de responder a esa pregunta, pero tomando una muestra así como muy sesgada, que es esto, de mujeres cis, heteros, psicoanalistas, de Buenos Aires, me imagino, de Buenos Aires o algún país de Europa, desde ciertos autores también, porque los autores que va a tomar son Freud, Lacan, Colette Soler, Miller, Laurent y alguno que otro de acá de la IOL de Argentina. Entonces,
a Luciano Lutero también, o sea, a esos autores va a tomar para ir respondiendo qué sería lo específico del hombre y la mujer. Con lo cual hay un sesgo doble, no solo con quienes toma de muestras, sino además con qué autores va a justificar esto que ella un poco ya lo sabe previamente, porque es como un poco el uso que se hace de las citas así, de los testimonios del pase es, bueno, esto corrobora que Lacan tenía razón o que Miller tenía razón cuando propuso esto para la mujer, ¿no? Claro, a mí me recordar a la lectura del testimonio, yo ahí tengo un testimonio que de la página 127, yo lo que pensaba es, recuerda a una frase de Monique Wittig que dice que Lacan ha encontrado en el inconsciente las estructuras que él dice haber encontrado, ya que se había encargado de ponerlas allí con anterioridad, ¿no? Eso dice Monique Wittig. Entonces, esto podría ser como que el analista va a escuchar según las herramientas teóricas de las que dispone en ese momento. Y estos testimonios vienen a corroborar esas hipótesis teóricas. Claro. Sería como una especie del hecho de Procusto, que se mete ahí, tiene que calzar en ese lugar. Eso es un poco, si uno lee los testimonios que hablan de las zonas erógenas diseñadas por líneas indefinidas, de lugares sorprendentes que se volvían excitables, de placeres preliminares que funcionaban como una especie de sublimación, y que, como una forma precaria de protección o mediación al goce genital vivido como amenaza a la integridad del cuerpo. Como que acá habría toda una valoración del goce genital, las otras zonas son como sorprendentes, como desordenadas, Anómalas. siguiendo un poco un desarrollo de las zonas erógenas freudiana evolutivo. Ni siquiera Lacan dice esto porque tomaría un orden lógico, no tanto evolutivo de zonas, ¿no? No, incluso mantendría creo que también la idea de pulsiones parciales, no la primacía genital. Exactamente, sí, sí. Sí, como que acá juega entonces esta cuestión de este desarrollo evolutivo, que bueno, son todas cosas que se pueden cuestionar y que nunca van a ser universales. Y los fines de análisis tampoco son tan libres ni quedan librados a la invención, porque de alguna manera están diseñados para un cierto camino que se debe realizar. Claro, eso es como la contradicción para mí súper evidente, que no entiendo cómo no se plantea esta idea de, porque se dice, por un lado, el fin de análisis es singular, cada uno tiene un fin de análisis que es único de cada uno, donde encontraría lo más real, algo en relación a su ser, como lo más íntimo, lo más propio, pero a la vez es como todos llegan al mismo final de análisis, entonces... Claro, bueno, pero ahí también, Ariela, es un poco el tema de que si no hay una verdad sobre el sexo, de alguna manera, porque esto lo dice Lacan en el Seminario 21, cuando dice que el sentido, no hay sentido de lo sexual, pero el sentido está puesto por esta lógica fálica, de esta significación fálica. Por eso viene el gran cuestionamiento. ¿Por qué la significación fálica? ¿Y por qué no otra? ¿Por qué el falo es el significante privilegiado? ¿Por qué no es otro? ¿Por qué aún en las fórmulas de la sexuación la función se sigue llamando fálica? Podría ser la función X. Claro. Claro, entonces, porque falo de algún modo remite, está semantizado con el órgano masculino. Entonces, bueno, esto lo se mismo, repite... Perdón, lo mismo podría plantearse para castración, para deseo de la madre, nombre del padre, o sea, todos términos que participan de un régimen heterosexual, aun cuando se intente plantear que refieren a otra cosa, ¿no? ¿No? Falo no es pene, deseo de la madre no tiene que ver con una mujer o con la madre la que lo geste, ¿no? El padre, o sea, el padre tampoco es, el nombre del padre no es el padre, se plantean como esas cuestiones, pero después terminan en el argumento funcionando como esas. O sea, cuando se habla del falo se está hablando del pene, mujer se define por no tener falo, que es no tener pene, ser una mujer cis.
Sí, sí, sí. Claro, acá está todo el problema del cambio, que yo creo que el cambio de nombre y el cambio de los conceptos va acompañado, porque Mm, siendo que el lenguaje es tan multívoco, es importante poder tener en cuenta eso, y el lenguaje también construye realidades, entonces y sí, si no vamos a ser finos y rigurosos con la determinación de esos significantes que vamos a utilizar, entonces, bueno, es complicado, se juegan muchos malos entendidos y problemas teóricos ujú, que hacen un poco de tope al avance de la teoría. tal cual, sí. Eh, Discusión, ¿no? Sí, te escucho, te escucho. no, que eso en tanto se pueda hacer una crítica a los autores, porque también el uso que se hace de los autores a quienes se cita en el texto este, por ejemplo, es un uso partiendo de la base de que todo lo que plantean es verdad y que es así, y que son hechos todo lo que plantean, o sea, que no es una teoría, sino más bien son como descubrimientos clínicos. Entonces lo que plantea Freud es correcto, lo que plantea Lacan también, porque Lacan agrega algo que Freud no vio en su clínica. Entonces, ese me parece un obstáculo para poder ir más allá de los autores, que sería por ahí repensar los conceptos, repensar si siguen siendo operativos, si también tiene relación con el concepto o con la operación que se está tratando de dar cuenta, el nombre que tiene, eh, porque así se especifica, ¿no? Lo femenino no tiene que ver con la anatomía, pero después todo el tiempo al hablar de lo femenino habla de mujeres cis, entonces pudiera ser que no tuviera nada que ver, pero tiene un efecto performativo de que se mantiene esa relación. Totalmente, sí, sí, sí. Ujú. Es así. Eh, sí. Sí, hay Eh, mucha contradicción. mucha contradicción, Sí, sí. Pero bueno, también me parece que es un texto difícil de leer en el punto en que tiene como un montón de conceptos de marcos epistemológicos diferentes, pero sin establecer como epistemológicamente esas diferencias, sino como, es como, un poco lo voy a decir burdamente, es como un poco una ensalada entre conceptos de Freud, de Lacan, de Miller, de Soler, eh, donde, seguro. Sí. sí, Claro, no solo falta situar los conceptos en el contexto epistemológico más amplio de sí, otros campos del también, sino dentro de las distintas corrientes del psicoanálisis, de las distintas miradas, ¿no? Tal como estás diciendo, sí, sí. Porque ella marca, en algunos puntos marca la diferencia entre Freud y Lacan respecto a madre y mujer, sí, respecto al falo y al no a, todo. exacto, exacto. Pero después se vuelve nuevamente al mismo punto anterior. Ujú. Este, quizá, bueno, porque se siguen utilizando los mismos significantes, pero yo creo que se nota esto permanentemente, por eso es que decís que es difícil esta lectura. Ujú. Claro, claro. Y muchos conceptos que Entre, no están desarrollados también, porque, o sea, muchos conceptos que los trae, pero no los desarrolla, no los articula como con el resto de los conceptos que va planteando. exacto, sí, sí, sí. Sí, quedan ahí conceptos, Por eh, ejemplo, hay uno acá, una de las contradicciones, viste, que aparece en el texto es en relación al falo. En la página 112, voy a leer ahí, son 3 renglones. Dice, en la ujú, 112, el falo es un significante, pero un significante forcluido de lo simbólico, en cuanto retorna en lo real del goce sexual. ¿Sí? Empieza ujú. diciendo que es un significante, pero que no está en el orden simbólico y que retorna en lo real del goce sexual, o sea, en lo real de la erección del órgano, dice. Ahí O está, bueno, sea, pero ahí tenés la relación falo-sinécdoque de pene, espada por claro, acero. Se lo sí, está nombrando de algún modo, claro. Sí, sí, sí.
Sí, O sea, ahí esto es permanente, pero esto no es de Farías, esto es de la teoría psicoanalítica. ujú, Este, entonces, me parece que por eso es importante hacer estas críticas, despejar esos puntos, porque van a enriquecer mucho más el uso de los conceptos, porque de última, los conceptos son herramientas, acá viene el planteo Foucaultiano de la caja de herramientas. ujú. Hay que usarlos a los conceptos, son para eso, y después se gastan. O Deleuze y Guattari como estos conceptos máquina, son para usar. Claro, puede haber Pero, reapropiaciones de conceptos. Eso es lo interesante también. O sea, puede haber una reapropiación de un concepto a partir de también no mantener una posición de respeto hacia el autor, porque quiero decir, no tomar como verdad lo que está planteando, hacer un uso claro, lo que Lacan dijo en ese momento quizás funcionaba de ese modo, pero bueno, pero Lacan es un sujeto contingente, vivió su época, no podemos querer pensar que lo que Lacan, no, o sea, no podemos querer que Lacan diga ahora cosas porque, bueno, ya no está para decirlas. Tenemos que empezar a crearlas nosotros. Y de claro. hecho buscar, porque hay cosas dichas que no están tan difundidas. Por ejemplo, ayer estábamos trabajando el concepto de terceros no patriarcales, y está ahí una autora que es Jessica Benjamin, que Ujú. es del psicoanálisis de las relaciones, interrelaciones personales, y que habla de terceros no patriarcales, de terceridad semiótica, que es un tercero que se va co-creando y que no tiene por qué haber un tercer elemento en tanto persona existente. Puede ser que entre esos dos sujetos de que primero constituyen una mutualidad, después pasen a una terceridad, la generen entre esos dos sujetos, entre un niño y la madre, o el criador o el ahijador, o como se quiera llamar. Entonces, ¿por qué vamos a seguir con la función paterna y la función materna? Me parece que eso es querer continuar con cosas que, bueno, es más fácil, no tenemos que darnos mucho trabajo, lo usamos y no nos ponemos a pensar más. Pero si queremos pensar, hay muchas cosas para pensar. Ujú. Sí. Entonces, hay muchas terceridades hoy en día. Ujú. Claro, también, como lo que decías del orden simbólico, el libro también lo que plantea en relación a el fin de análisis, cómo haber alcanzado la ligazón preedípica con la madre, es del Edipo más tradicional, del Edipo freudiano, ¿no? Totalmente, claro, porque por ejemplo, Jessica Benjamin habla de las identificaciones sobreinclusivas, que son las que se dan durante la identificación primaria, y dice que son previas a la percepción de los cuerpos anatómicos, con la diferencia genital, y que esas identificaciones sobreinclusivas son con cualquier adulto que al niño le guste. Entonces copia, imita, performatiza de algún modo, con lo que los adultos le van también donando, le van facilitando, y luego descubren cómo están constituidos los cuerpos, ven las diferencias anatómicas, y no tiene por qué coincidir esas identificaciones con la conformación anatómica material de los cuerpos. Entonces ahí el complejo de Edipo no rige. Y esto explica las niñez trans, que no tienen nada que no puede hacer. Todo eso puede ser. Entonces ya Jessica Benjamin en 1998 lo estaba diciendo, en Sujetos Iguales, Objetos de Amor. Y este libro no estaba muy difundido. Yo en 2017 lo buscaba y no lo encontraba. No está editado, no estaba editado en Argentina, lo tuve que bajar de medio como rebuscarlo. Entonces me parece que como estos hay montones de autores que trabajan estos conceptos, y la misma Judith Butler, cuando ella habla de melancolía de género, cuestiona el ordenamiento edípico, por qué una niña no puede eh, amar en este caso, la persona que tiene el mismo género, el Ujú. mismo sexo en este caso. ¿Por qué no puede? Porque eso son las identificaciones que no están permitidas por el orden simbólico, heteronormado, etcétera. Entonces, por eso se establece la melancolía de género.
Claro, en el Para Edipo su- tradicional freudiano, hay, se termina con una identificación a la madre y por extensión al género femenino y con un deseo por el padre del sexo opuesto. Entonces es como ya a nivel teórico, a priori se espera que suceda eso, que aunque haya al principio una relación afectiva con la madre, por ejemplo en un pre-Edipo, que después luego en el Edipo se alcance, o sea, se llegue a una relación hostil con la madre, luego una identificación, pero Claro, y eh, esto lleva en un análisis, una persona que es homosexual, ¿por qué hay que trabajar a ver con cuál papá se identificó? claro. ¿Por qué? Se puede Ujú. identificar con el que quiera, eso no es problema. ¿Qué importa? O sea, ¿qué función cumpliría en un análisis eso? ¿Qué, o sea, ¿de qué serviría para una dirección de un tratamiento, por ejemplo, indagar sobre eso? O querer sacar alguna conclusión en relación a eso. ¿A qué padre está identificado? Salvo que el sujeto él lo traiga, pero si no, ¿por qué Claro. uno tiene que pensar que va a tener que transitar por la elaboración de esa parte de su subjetividad? Bueno, el libro este lo que plantea es eso, que el fin de análisis está muy relacionado a cómo se vuelve a elaborar la relación preedípica con la madre para las Claro, mujeres. sí, sí. Sí, y bueno, y ahí está todo el tema del estrago, que Ujú. también se plantea como estructural el estrago real es estructural, y no necesariamente si uno toma otras terceridades, que no es la ley del padre que cae sobre la cabeza del sujeto, esa ley jurídica, que es como un corte, que el palo en la boca del cocodrilo, y no tiene por qué haber estrago entre un bebé y el ahijador, en este caso si la es la madre. No siempre hay estrago, el estrago no es estructural. Esto lo dice Ana María Fernández, cuando ella cuestiona este estrago materno. También hay mucho estrago paterno, dice ella, ¿no? Claro, y no está Este, conceptualizado. abusos y demás, claro. Ujú. Entonces, me parece que este vínculo que analiza el libro con la madre es un vínculo bien edípico, que está claramente situado en una teoría que representa una época del conocimiento, que bueno, es bienvenida, bienvenida, pero no podemos seguir con lo mismo. Claro, Vamos a bueno, aburrir sí, mucho y hacemos va a mal a ser la poco gente, operativo, tal cual, claro, sí. No había muchos comentarios, había dos, uno de Fernando Barrios, que decía esto, que incluso en el Edipo negativo de Freud, solamente hay lugar para personas heterosexuales también, para exacto. posiciones Claro, heterosexuales. lo que pasa es que el Edipo, por más que sea tome la bisexualidad, está dentro de la combinación heterosexual, ¿no es Ujú. cierto? Claro, Sí, sí, tienes sí, sí, razón, Fernández, ¿cierto? porque además no es el Edipo negativo desde la homosexualidad, sino desde identificaciones y deseos cruzados, ¿no? Exactamente, claro, 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 O sea, desde una prioridad de heterosexualidad. exacto. Claro, porque ahí se supone que la combinación esperada es determinadas identificaciones con determinada elección de objeto. En realidad no tiene lo que no debe suceder es que coincida la elección de objeto con el género, con la identificación de género. Claro. Ujú. Que O esto sea, es por lo eso, que... Sí, te escucho, te escucho. no, claro, iba a decir que Butler, cuando habla de la melancolía de género, justamente lo que propone eso, es que no hay una disyunción exclusiva entre deseo e identificación. Podés identificarte con la Claro, masculinidad y desear masculinidad, por ejemplo. O identificarte con exactamente. la feminidad y desear otra feminidad. O sea, no, no es algo, o sea, algo que esté como imposible de pensar, que sí es imposible de pensar por ahí en el Edipo completo de Freud. Claro, lo que ella dice hay una frase de ella que es muy clara, que dice que no hay líneas directas, Ujú. inclusivas, como fijadas entre la identidad de género, entre las corporalidades, las posiciones de goce y las elecciones de objetos. Sería más o menos dicho en esas palabras, que hay Ujú. múltiples combinaciones. Y de eso es rico que sea así,
claro. Esto es esa es la riqueza, ¿no? Y la complejidad también. Ujú. Además, bueno, que lo propone Judith Butler, y que yo estaba leyendo también lo propone esta mujer Jessica Benjamin, no tiene por qué la identidad de género ser igual toda la vida. Entonces, esto es importantísimo, y sobre todo cuando se habla de niñez trans, que dicen, vamos a esperar que llegue la adolescencia para ver qué elige, porque una vez que elige en la adolescencia, eso queda instalado para toda la vida. Entonces, hay una libertad, no hay un sexo verdadero, no hay una verdad sobre la sexualidad. Y Y existe la entonces, posibilidad del devenir también. Las y identificaciones claro, tampoco son estables necesariamente. totalmente, claro, eso es nuestra cultura, pero y en las poblaciones primitivas que pueden devenir una niña porque murió el abuelo y se encarna en ese cuerpo del abuelo, pasa a ser varón, y cuando llega a determinada edad puede transmutar y ser mujer, ¿y por qué no? Lo que pasa es que si alguien lo plantea acá, o como se planteó con la transexualidad, se lo pensaba como psicosis, porque no se inscribía al significante fálico ordenador. Pero ¿y quién dijo que el significante fálico es el ordenador? Claro. Eso es una inteligencia, es una teoría pequeña, armada para un sector de los Ujú. existentes. Entonces, bueno, si ampliamos el pensamiento, pero lo que pasa es que para ampliarlo hay que ejercitarlo al pensamiento, empezar a animarse a pensar distinto, Claro, hay que ¿no? pensar en Bueno, principio es y no interesante, resistir. Sí. claro, sí, Ujú. sí. Y yo creo que de los que se aprende, que yo hoy le comentaba a Fernando Barrios que envíe un video y audio que ellos se organizaron, de los antropólogos nos enseñan muchísimo a nosotros los psicoanalistas. Si los escuchamos, nos enseñan muchísimo, ¿no? Y sí, poder revisar Porque algunos supuestos, poder pensar que los conceptos remiten a contextos específicos, a momentos históricos y a una relación un poco más amplia que solo, por ejemplo, la estructura familiar eh, edípica, que se la piensa como eso, individual, así como privada y exacto, claro, desenlazada a los cambios históricos. Eh, exactamente. después había Acá, otro, sí, decime, yo, si querés, acá hay algo interesante que son unas preguntas que Judith Butler hace en Deshacer el Género, y deja estas dale. preguntas, son 4. Yo te las leo porque son lindas, que queden dando vuelta. ¿Por qué el tabú Ujú. del incesto tiene que ser heteronormado? ¿En ¿No? qué texto o en qué Está en cuáles? deshacer el género, deshacer el género. Pero ese es el libro, ¿de qué capítulo es? ¿O es así, tomado de Eso distintas yo partes? te lo averiguo porque no lo tengo acá anotado, Listo, pero ok. yo lo puedo pasar, sí. Dice, porque creo que es porque el capítulo es por qué el parentesco es heterosexual de antemano. Claro. Se llama así el capítulo. ¿Por qué el parentesco? ¿O es el parentesco heterosexual de antemano? Ujú. Eh, entonces, dice, ¿por qué el tabú del incesto tiene que ser heteronormado? ¿Por qué el parentesco? Porque el tabú del incesto puede ser que las generaciones grandes no abusen del poder ante las generaciones pequeñas, pero no que tenga que ser que el papá no puede tener vínculo con la hija, la mamá con el hijo. No, los adultos deben respetar a los niños, no debe estar esta implantación perversa que hablan de Lauretis y Laplanche, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, eso es importante. Puede existir el incesto, pero no heteronormadamente. Ningún adulto puede abusar de ningún niño. Ujú. Eh, ¿Por qué el parentesco tiene que ser regido por el falo asociado al pene y a la ley del padre? Si puede haber elementos por fuera del falo que operen para organizar el parentesco. O sea que se pueden organizar los parentescos con otro organizador. ¿Por qué las mujeres son objeto de intercambio y no entran al significante? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué las mujeres son objeto de intercambio? Objeto de intercambio en Totem y Tabú y en Levi-Strauss. Y Ujú. también
son objeto de intercambio. La señora María Rodríguez de Pérez, Ujú. se intercambió de papá al marido. ¿Y por qué el deseo y las identificaciones tienen que ser heterosexuales y no pueden ser múltiples? ¿Qué es esto? Las identificaciones sobreinclusivas, esto que hablábamos de la melancolía de género. Ujú. Estas preguntas son las que, bueno, es interesante poder replantearse y encontrarles una salida. Claro, sí, o sea, implicaría pensar en otra posibilidad de ordenamiento social. O sea, o al menos poder conceptualmente pensarla, sino que sea un reduccionismo de siempre volver al Edipo tradicional, a los modos de parentesco tradicionales o los que describió Levi-Strauss. Ujú. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí, y ahora que la reproducción está abierta y no son las mujeres cis heterosexuales solamente las que pueden tener hijos, y bueno, Judith Butler da una definición de parentesco también en Deshacer el género, que tiene que estar en este capítulo, supongo, porque el parentesco no tiene que ser heterosexual de antemano, que dice que lo que es el parentesco sería las formas de constituir un grupo social en donde los sujetos puedan proteger a los débiles, propiciar el crecimiento, este, proteger a las personas ancianas, a los enfermos, hasta la muerte. Ese sería como el fin de esos vínculos de parentesco. Y eso no tiene por qué estar armado de forma heteronormada, ni tiene por qué utilizar los vínculos consanguíneos, y tampoco, y ella también propone, no necesariamente tiene que haber vínculos sexuales, porque la gente puede armar lazos de parentesco y unirse por otras afinidades. Y esto ayudaría a que haya menos gente sola y desamparada. Ujú. Entonces, me parece que si armar comunidad es una tarea que acá también sirve todo lo que aporta Derrida cuando habla la política de la amistad. También Foucault habla en algunas entrevistas de los últimos tiempos de crear lazos de amistad, y dicen que los heterosexuales podrían aprender de los homosexuales en el tema de la amistad, o sea, crear otros lazos donde no exista el vínculo heteronormado ni este familiocentrismo moderno, ¿no? Porque la familia como institución no es eterna, surgió en un determinado momento. No hubo siempre familia, madre, padre, hijo, como ahora. Eso, había otros modos de constituir grupos. Bueno, todo eso, ¿por qué no puede ser cambiado? ¿Por qué si pensamos que deconstruimos este orden social va a haber una hecatombe? ¿Por qué no Ujú. se van a poder construir otros órdenes sociales y simbólicos? Tal cual. Sí, bueno, es como el prejuicio es un poco ese, ¿no? Cualquier cambio de lo tradicional o lo que se entendía que tradicionalmente funcionaba de una manera es leído como catástrofe, declinación, o como si fuera, bueno, no me sale el término, pero así, sentido como un menos en relación a lo que había antes, que antes, no sé, como si se pensara que antes funcionaba mejor eh, o al menos toda la teoría está orientada para entender de ese modo, Claro, de ese. sí, sí, Ujú. Bueno, leo un comentario. Acá sí, Jenny Márquez sí. dice, qué difícil para quienes consultan tanto azar. O sea, tanto azar, creo, entiendo con quienes, a nivel, no sé si a nivel teórico o a nivel de con quienes te puedes cruzar como analista. Dice, confío en esta problematización de la teoría, pero me desesperanza tanta hegemonía rancia. Bueno, pero va cambiando, va cambiando. Va cambiando. Obviamente, no, yo no creo que todo el psicoanálisis haya una revolución epistemológica y de golpe haya un cambio paradigmático que sea como súper amplio y difundido. Hay algunas personas que están estudiando, desarrollando cosas, como vos, como yo, y otras colegas con las que estamos en red, como Fernando, que estaba acá, por ejemplo. Eh,
etcétera. Como ves, Bueno, sí, con la como Vero tercera, ¿no? Jessy, como Gabriela Palacios, sí. Bueno, y bueno, también a Exacto. Ana María Fernández, Jessica Benjamin, o sea, otros autores así que nombrabas hace un rato. Eh, pero bueno, hay también mucho conservadurismo en psicoanálisis y muchos prejuicios que se sostienen y que se defienden, ¿no? Bueno, no son solo que se sostienen, sino que se defienden, pero bueno, también por un montón de otros problemas en relación a cómo la literatura psicoanalítica se toma como verdad o con una imposibilidad de poder criticar a Freud o criticar a Lacan o poder ir más allá de eso, salvo algunos que otros autores que no son tantos, pero bueno, sí, Exacto. Sí, sí, sí. Cuesta cambiar las mentalidades, sería así, sí. ¿no? ¿Mm? Sí. Pues, pero bueno, es posible, porque vos, por ejemplo, en otro momento, hace años atrás, por ahí lo pensabas de otra manera y después fuiste como problematizando tus prejuicios, tus impensados, a la luz también de otras lecturas, de abordar otros discursos, eh, abordar las críticas al psicoanálisis. Me parece que eso es clave también. Como si hay tantas críticas al psicoanálisis, desde tantos campos, y sobre todo desde los feminismos, estudios de género, ¿por qué no tomar eso? O sea, a partir de la priori de que van a estar equivocados, de que seguramente todo lo que dicen está mal porque no son psicoanalistas, porque no son doctoras en psicología y hicieron sus doctorados sobre Freud o Lacan. O sea, no conocen en la profundidad todos los textos. Pero muchas veces son personas que han pasado por análisis, que están en contacto con personas que también han tenido efectos iatrogénicos en sus análisis eh, con psicoanalistas, y que a la vez son gente que ha estudiado la teoría, pero sobre todo vivido los efectos de la clínica que se desprende de esa teoría heteronormativa, esencialista, binaria. Sí, Entonces, sí. sí, a mí también me desesperanza un poco tanta hegemonía rancia, pero bueno, también me consta que hay un montón de gente también tratando de pensar otras cosas, con sus diferencias, ¿no? Porque hay gente que lo hace por ahí desde un paradigma más freudiano, otro más lacaniano, otro de otros autores, que no son necesariamente freudianos o lacanianos, gente pensando algunos conceptos novedosos, eh, ya eso, pensar un concepto nuevo para superar lo que de los conceptos anteriores no alcanzaba, me parece que es un montón. Después, bueno, no vamos a hacer debates de ideas, esas cosas las vamos a después ir también problematizando entre nosotros. Por eso está bueno que nos Se- leamos, que estemos así en contacto, que hagamos espacios así de transmitir Claro, nuestras también ahí reflexiones. lo que se ve es el interjuego entre el poder y el saber, cómo el poder y el saber están en relación, ¿no? Por eso es importante insistir en criticar los saberes que uno no está de acuerdo, buscarles los puntos, como los puntos que hacen aporía, que hacen agua, que traen problemas. Claro. Bueno, acá Devenir Imperceptible, vale, dice, hablando de antropólogos, lectura imprescindible, El tráfico de mujeres, de Gail Rabin, Sí, también sí, sí. recomendadísimo. Claro, El, y el el Rabin tra- cuestiona el complejo de Edipo y a Levi Strauss también. Ujú. Sí, sí, Y la teoría freudiana y a la lacaniana también, sobre todo más a Lacan de la primera enseñanza, ¿no? exacto, exacto. Bueno, si te parece, ¿qué más nos quedó de este texto? Eh, ah, Eh, A ver, los ejes que habíamos, retomando así como para ir cerrando, las cuestiones que habíamos tomado eran esto, ¿no? ¿De qué concepto de mujer o de lo femenino se está partiendo? ¿De qué concepto de cuerpo, de diferencia sexual y de orden simbólico? En relación al cuerpo, y esto que traías vos de cómo aparece esta idea de pensar un cuerpo donde la primacía esté en una cuestión más de lo que culturalmente se entiende como femenino, ¿no? De un cuerpo erogenizado de cierta manera, eh, me hizo acordar a lo que planteaba Preciado como una cartografía política del cuerpo,
la de la Exacto. heterosexualidad, que recorta el cuerpo, armando como unas zonas que son las que se espera que sean las erógenas, y por esa cita que leíste de un testimonio donde una mujer dice, habla de pulsiones parciales, de zonas que ella no esperaba que fueran excitables, y cómo eso es vivido como algo de despersonalización, como si fuera como una anomalía en su cuerpo, cuando es justamente una psicoanalista que está por ahí esperando que su cuerpo tenga primacía con erotismo vaginal, por ejemplo. Claro, bueno, ve, claro, esa cuestión de que el cuerpo tiene que sentir de esa manera. Es terrible cómo se medicaliza el cuerpo, y esto se ve en consultas con ginecólogos y ginecólogas, en donde se asustan si una mujer plantea alguna dificultad de penetración o algo así, cuando en realidad las zonas del cuerpo son muy variables. Entonces, no solo abarca a los psicoanalistas, abarca a otras profesiones. Totalmente, Este, sí. Uh-huh, medicalizan de esa forma porque después medican a esos cuerpos femeninos porque no sienten, entre comillas, como deben sentir. uh-huh. Es muy grave todo lo que sucede en ese aspecto. Sí, Por eso, bueno, el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, el cuerpo tiene que armarse, no con una cartografía, como decías, lo que expresaba Preciado. La cartografía tiene que ser amplia. uh-huh. Y sí, no delimitada a priori y pensada como universal. Totalmente. Sí, sí. Claro, claro. Porque incluso, por ejemplo, cuando habla de la masculinidad, también, bueno, y este autor hay muchos otros, ¿no? Pero plantean que la masculinidad en relación a la virilidad, la erección del órgano, cuando eso, por ejemplo, deja por fuera la posibilidad de pensar en hombres heterosexuales pasivos, por ejemplo, que hay, Claro, existe. seguro, seguro. No, pero Ujú, aparte atrofia a los pobres hombres hegemónicos porque quedan nada más que reducidos al órgano, al órgano. ujú. Claro, cuando en Sí, realidad todo el cuerpo del hombre puede sentir. ¿Y por qué entonces? Porque, bueno, porque esa es la cartografía oficial, digamos. ujú, Este, Se hacen talleres de nuevas masculinidades, entre comillas, y lo que trabajan es un poco eso, que los hombres tienen cuerpo, que sienten con todo el cuerpo, que no hay zonas prohibidas, que no hay ujú, zonas feminizadas, o que es como claro. que eso no es hombre. Este, Son todas cuestiones que son consecuencia de esta cartografía del cuerpo. Ujú. Claro, lo riesgoso de este texto es que esa cartografía del cuerpo femenino, por ejemplo, acá está pensado como una operación que debe producir el dispositivo analítico. O sea, en ese sentido, la propuesta del libro está como muy del lado de las tecnologías del género, o sea, de los dispositivos de poder que promueven ciertos ideales de feminidad o de masculinidad. Claro, claro, bueno, pero acá, Narila, cuando los psicoanalistas se enojaban o se enojan, cuando Foucault en algunos textos dice que los psicoanalistas propician la existencia de este dispositivo de la sexualidad, y lo están haciendo, sí, sí, tiene Ujú, que ser, sí. Eh, entonces, es importantísimo poder detectar esto y cuestionarlo, claro. porque esto es violento. Eso, este pasaje por un dispositivo así es violento. Es violento, sí, es como, sí, o sea, puede hacer estragos, totalmente, hablando de estragos, ¿no? Que le gusta mucho ese término. Sí, puede ser estragante ese dispositivo. O sea, normativo, represivo también. Si te parece, voy a leer una cita cortita para ver esto de cómo se piensa esto de que funciona el dispositivo en relación a la feminidad. Es de uno de los testimonios. Dice, hay un encuentro con el cuerpo, un cuerpo erótico que más allá de la imagen fálica puede obtener una satisfacción dejándose llevar por el hombre, ¿no? En el transcurso del análisis. Va llegando a eso. Página 31. Dice, un cuerpo que puede obtener una satisfacción dejándose llevar por el hombre. Y termina diciendo, ¿no? El analista, hablando de su análisis. Hoy puedo agregar que se trata de un cuerpo de mujer
como resto de la operación analítica. ¿Sí? Ah, Ese cuerpo de mujer que puede obtener satisfacción dejándose llevar por un hombre, lo atribuye a haber pasado por un análisis, ¿no? Como resultado. Y mira, en el prólogo, el tipo que le hizo el prólogo, Héctor López, dice, página 12, un libro como ah, este, que se afirma en la clínica, o sea, se afirma en la clínica porque toma sí. estos testimonios, nos enseña de modo concluyente que no podría homologarse la operación, o sea, que no podría homologarse la operación en hombres y mujeres, pues el resultado a producir en el análisis es muy diferente en cada sexo, ¿no? Hay un resultado a producir y que es muy diferente según cada sexo. Y antes Claro, había... a pesar de que la estructura de la operación sea invariante. Claro, la estructura es invariante, pero hay una diferencia entre varones y mujeres. Sí, según O sea sexo. que, claro, o sea que ahí ya está estipulado, eso debe ser así, Ujú. y si no es así, es patológico. Y Sí, ahí de ahí se deducen las estructuras, y ahí también viene, bueno, un poco esta división, esta categorización, que algunas estructuras van a ser neuróticas, otras van a ser perversas, y otras van a ser psicóticas, ¿no? ujú. De acuerdo a cómo organicen la subjetividad, pero basada en esta diferencia de sexos. Claro, tal cual, sí, sí. Em, sí, me parece que es como súper binarista y bueno, eso es un... O sea, hay un sesgo que en eso, en cómo se va a pensar el fin de análisis para el hombre y la mujer, que al no cuestionarse hace que funcione como parte del dispositivo de sexualidad, ese modo de entenderlo. Claro, sí, Ujú. sí. Sí, bueno, ¿te parece si vamos cerrando? Me voy a fijar a ver si hay alguna pregunta o algún comentario más. Sí. A ver si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Jessica dice, y un camino ideal. Claro, Freud en el sepultamiento del Edipo. Bueno, no sé de qué estábamos hablando en ese momento, pero bueno, en relación a esto, a lo teleológico, entiendo yo, ¿no? A lo evolutivo idealmente que se espera para cada caso. Invención, producción psicoanalítica de la mujer, dice Fernando Barrios. Ujú, ujú. Sí, es lo que decías vos con Simón de Beauvoir dice no se nace mujer, sino se hace, que este análisis por este camino lleva a esa producción psicoanalítica de la mujer. Claro. Claro. Ujú. Sí. Podría pensarse lo mismo en relación al varón, porque debe haber algún otro libro que sea Hombres al fin o algo o que vaya por ahí. Sí, hay de Ernesto Sinatra, creo que está como Ah, ser varón o algo así. Sí, sí. hay creo que dos. Bueno, ahí hay una punta, o sea, si hacemos una lectura crítica de estos textos, hay acá una punta para pensarlo como una tecnología del género Sí, eh, sí, y pensarlo esto como una teoría de la hegemonía, o sea, la hegemonía justificándose a sí misma o explicándose a sí misma, cómo exacto, surge. Sí. exacto. Y Claro, aparte qué contradicción, porque fíjate, si en el psicoanálisis no hay identidad, ¿cómo vamos a hablar de que el final de análisis tiene que terminar con esa feminidad? Porque entonces claro, estamos tratando de armar una ontologización de lo femenino. ujú, ¿Qué ibas sí. a decir, Narela, que yo te corté? Ay, no me acuerdo qué iba a decir. Ah, viste, te corté. Ah, no pasa nada. Eh, pero sí, tal cual, es como hay un esencialismo en relación a lo femenino ahí. Sí, sí, ¿Mm? claro. Ah, bueno, y una última cosita. Esta es una pregunta que te hago a vos, que vos es un tema que lo has estudiado mucho. Viste que se plantea mucho, aparece, de hecho aparece mucho en el libro esta idea de no hay relación sexual, ¿no? No hay relación sexual que pueda escribirse, no hay complementariedad entre los sexos. Me parece que esto muchas veces se trae como una cuestión heterosexual, ¿no? No hay relación entre hombre y mujer, no hay complementariedad o armonía posible entre hombre y mujer.
podría pensarse que ese no hay relación sexual, o sea, si lo leemos de otra manera, que no hay estas líneas causales entre sexo asignado, identificación, elección de goce. O sea, podría ser que no hay relación sexual, es que tampoco hay un modo que se pueda pensar una articulación necesaria entre sexo asignado, identificación, elección de goce y demás, prácticas sexuales. Esa es como una Claro, pregunta. sí, sí, sí. Yo creo que el no hay relación sexual está sexo generizado, porque en Ujú, realidad no hay relación sexual, tiene también que ver con una cuestión estructural, que nunca toda la realidad puede ser representada, ¿no? Como ujú. que habría a nivel de lo que es el discurso algo que no puede ser representado por ningún significante. Yo lo entendería más por ese lado, porque no hay relación sexual en cualquier vínculo heterosexual, homosexual. Eh, Ujú. es un poco esta cuestión de que hay como el otro como alteridad, ¿no? El no poder saber cómo el otro se va a plantear, no hay complementariedad. Ujú. Este, y además, si hubiera relación sexual y hubiera complementariedad, habría dominación también. Ahora, esto de que no coinciden la identidad de género con las corporalidades, con la posición de goce, podría leerse también, como vos decís, sí, no hay relación porque nunca van a coincidir, porque además, si en un momento el sujeto con eso se siente cómodo, se siente representado, puede ser que en otro momento no se represente. Claro, Desde ese punto de vista, ¿no? claro, no hay relación necesaria, o sea, no hay, en todo caso, si se Claro, mantiene una relación es por obra de dispositivos de poder, o sea, que producen como que exactamente. esas soldaduras por ahí o esa relación así, pero que requiere todo el tiempo ser reiterada, que no es estable y que no es de una vez y para siempre tampoco. Exactamente. También hay otra cuestión, ¿qué quiere decir representación? ¿Qué es lo que uno representa de la realidad? Va a depender de las culturas, porque las culturas, por ejemplo, indígenas, donde hablan de la presencia, donde, suponete, se transfiguran de animales a humanos, en donde hacen los cultos a los dioses, en donde la presencia existe, no hay necesidad de que haya representación. Nosotros vivimos en un mundo de representación sujeto-objeto. Entonces ahí no hay relación sexual, pero para estas otras culturas, donde no hay sujeto y objeto, sino que están como fusionados o perciben la realidad de otro modo, y a lo mejor hay relación sexual, no sabemos, Claro, pero no tendríamos que decir relación sexual. ¿Por qué sexual? claro, ¿Sí? está, Como una, claro, sí, sigue manteniendo la sexualidad en el centro, sí, claro, claro. ujú, tal cual, entiendo. Acá puede ayudar, me parece, yo tendría que leer más, pero puede ayudar Derrida cuando habla de la representación y de la metafísica de la presencia, que habla de que tiene que estar la voz, la palabra, la mirada, y que hay otros modos de representación donde no está la palabra y la mirada, pero que también hay presencia de otro modo. Entonces, que nosotros vivimos en el mundo moderno de la representación. Ujú, tal cual. Somos cartesianos también, porque somos Ujú. sujetos, somos objetos, Claro, y bueno, la dualidad también cuerpo-mente, ahí también. cuerpo y mente, y acá Mm, en esta teoría está el cuerpo y la mente. ujú, tal Por, cual. por eso, y bueno, por eso también hay tanta dificultad para aceptar que las identificaciones y las elecciones de objeto no sigan ese formato. Ujú. Sí, sí, hay una correlación esperable desde una matriz heterosexual o cis heterosexual. Claro, claro. Bueno, Lina, estamos un poquito en hora. ¿Te parece que Sí, vayamos sí, nos cerrando? vamos a despedir. Sí, sí. Dale. Bueno, te agradezco un Bueno, montón por haber... bueno, no, gracias a todos ustedes por compartir y armar este espacio porque sirve mucho. Ujú. Sí, me Gracias a parece que vos, está María. buenísimo. Gracias No, también a gracias a vos. Psicoanalistas Trans. Bueno, esto va a quedar en el feed de acá de la cuenta
y después lo subiré a YouTube más adelante. Así que bueno, te mando un abrazo grande, que tengas un buen fin de semana. Bueno, igualmente, besos, besos a todos. Chau, chau. Chao.